Un saludo para todos muchachos, muy buenos días. El día de hoy quiero hacerles una especie de salida virtual en la cual trabajemos algunos conceptos básicos de ecología y también conozcamos la transición entre un entorno rural y un entorno natural. El recorrido que vamos a hacer es por una de las quebradas más importantes del municipio de Copacabana, es la quebrada Piedras Blancas, y un bosque aledaño, o sea, un bosque ripario que está alrededor de la quebrada. Ya vamos a hablar más de esos tipos de conceptos. Bienvenidos muchachos. Bueno, estamos aquí viendo el cauce principal de la quebrada Piedras Blancas. Vamos a hablar de algunos conceptos básicos muchachos. Primero es, bueno, que es un cauce principal. Vemos como el afluente principal de la quebrada, generalmente nosotros le decimos el cauce principal, pero en realidad cuando hablamos de una cuenca hidrográfica, cuando hablamos de la cuenca de la quebrada, nos estamos refiriendo a toda esa superficie del suelo que, de acuerdo a sus condiciones geológicas, topográficas y hasta ecológicas, dependiendo de las condiciones, toda el agua que cae a la superficie por fenómenos de escorrentía, por fenómenos de filtración, viene a dar esa agua con diferentes velocidades al afluente principal. O sea, estamos hablando de que no solamente el afluente principal, el cauce principal, hablamos de la quebrada. Cuando estamos refiriéndonos a la quebrada, nos estamos refiriendo a toda una topografía, a todo un concepto topográfico. Vemos el suelo que está al lado y lado, que permite que el agua llegue al afluente. Y ahora, estamos viendo un sector bastante deteriorado. ¿Por qué? Normalmente las quebradas deberían tener alrededor de su cauce una vegetación. Esa vegetación se le llama un bosque ripario, son plantas que crecen alrededor de este tipo de las quebradas. En este caso vemos cómo al lado izquierdo de este sector la vegetación ha sido totalmente deforestada y al lado derecho hay algunos fragmentos pequeños. Eso tiene que ver mucho, muchachos, con la capacidad hidráulica de la quebrada. ¿Cómo así? ¿Por qué la deforestación afecta la capacidad hidráulica? Muchachos, cuando tenemos el suelo, por ejemplo, que está allá, ese suelo que no tiene cobertura vegetal, si lo vamos a comparar con el suelo de este lado, que tiene una cobertura un poquito, con el lado derecho, que tiene una cobertura un poquitico mejor, cuando hay una precipitación, o sea, cuando está lloviendo, dependiendo de la cantidad de agua que caiga, ese suelo va a tener una mayor escorrentía del agua. O sea, una escorrentía es el agua que se va por encima de la superficie. Entonces, cuando el agua cae al suelo, hay parte que se va por encima de la superficie, que le llaman agua de escorrentía. Va a haber agua que se va a filtrar por el suelo. Bueno, muchachos, entonces estamos hablando que este lugar que no tiene vegetación comparado con en este lugar la vegetación tiene un rol muy importante en la capacidad de retener el agua en el mismo suelo. O sea, la vegetación, las raíces ayuda a que el suelo mantenga por mucho más tiempo esa agua, y que esa agua que cae por escorrentía o por filtración se vaya de una forma más lenta y se retenga, y ayuda a mantener la misma subsistencia del suelo, y ayuda a que el cauce principal de la quebrada no aumente su caudal de forma abrupta, de forma instantánea. Eso puede hallar que, por ejemplo, cuando deforestamos y hay lugares donde la vegetación es nula, y el caudal principal del cauce va a aumentar rápidamente y puede afectar a las poblaciones que están aguas abajo, por ejemplo. Entonces es muy importante la capacidad de retención de los bosques, y ayuda al cuidado de las mismas poblaciones. Por eso es muy importante que conservemos esos bosques riparios o bosques de quebrada. Vamos a seguir con el recorrido, muchachos, espero que les esté gustando. Bueno, nos encontramos en este momento en una zona que nosotros llamamos zona de amortiguación o de traslación entre la zona urbana y los entornos rurales. Estos espacios son muy importantes para la ecología de nuestro territorio porque ofrecen alimento, refugio y hábitat
para gran cantidad de organismos que habitan en nuestro territorio natural. Por eso, las ciudades deben de pensarse un proceso de desarrollo sostenible, pensando en mantener las coberturas vegetales de las quebradas y garantizando así la ecología de nuestro territorio. Bueno, aquí estamos observando una especie muy importante en nuestro Valle de Aburrá. Comúnmente la llamamos chumbimbo. El nombre científico es Sapindus saponaria, una especie que se considera fue dominante en las partes bajas del Valle de Aburrá. Aquí tenemos también la hoja es todo esto completo, muchachos. Generalmente tiene aquí en la base 2 estípulas. Este árbol era muy común en nuestro Valle de Aburrá, en las partes bajas cerca al río. Era una especie dominante. Dominante es que había muchos individuos. Ahora, pues debido a la presión del hombre de los ecosistemas, encontramos uno que otro individuo en algunos lugares del Valle de Aburrá. Es una especie que se considera nuestros indígenas, nuestros antepasados utilizaban esta semilla que estábamos viendo ahora, la utilizaban para hacer un jabón natural. Tiene una sustancia que se llama saponina en la parte externa de ella, ¿cierto? Vemos que una sustancia como pegajosa, y dentro cuando uno abre el frutico, ¿cierto? El frutico, la parte interna del frutico, vemos que la semilla es bastante dura y de color negro. Esto generalmente cuando estábamos pelados nos lo tirábamos entre los compañeros jugando, pues juegos de niños, digamos. Bueno, una especie muy importante en el Valle de Aburrá, espero que la conozcamos y la valoremos. Bueno, estamos viendo una muestra de una familia muy importante en el Valle de Aburrá, son las piperáceas. Las reconocemos generalmente por esto, es una inflorescencia que llamamos en forma de cordón. Esta produce unos fruticos chiquiticos que les gusta generalmente mucho a los murciélagos. Pues estas especies generalmente son dispersadas por murciélagos, les gusta mucho comer estas semillitas. Esta familia se llama las piperáceas. Este caso, por ejemplo, esta muestra es un Piper auritum. Huele, cuando usted destruja, por ejemplo, una hojita, huele mucho a anís, ¿cierto? Como es con lo que hacen, por ejemplo, el aguardiente. Esta familia es muy importante en nuestro Valle de Aburrá. Tenemos una gran cantidad de especies. Hay un experto y todo en la Universidad de Antioquia que se encarga de estudiar esta familia, las identifica y divulga la importancia de ella en nuestros ecosistemas naturales. Creo que las conocemos fácilmente, les llamamos cordoncillos, ya saben que las podemos reconocer muy fácilmente por su inflorescencia. Bueno, la especie que vemos en pantalla es el milvago chimachima, una especie de ave rapaz muy común del Valle de Aburrá, asociado a las zonas de pastoreo de ganado, ya que se alimenta de roedores, anfibios y reptiles, pero también garrapatas y otros insectos que viven en estas zonas de pastoreo. Muy importante conservarlos, ya que son especies fundamentales para el control biológico de las especies que son consideradas plagas para el ser humano.